Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Vamos a hablar de un nuevo tema. El tema del día de hoy de este video es la célula. Pero para hablar de la célula, pues primero tenemos que hablar de su definición. ¿Qué es la célula? La célula es la unidad más pequeña representada con vida. Se define como la unidad anatómica, estructural y funcional de todos los seres vivos. Es decir, todos los seres vivos estamos compuestos por células y estas células son las que realizan las funciones vitales para el organismo. Tenemos dos tipos de células. Tenemos la célula eucariota y la célula procariota. La célula eucariota es una célula muy evolucionada, grande y con el material genético encapsulado en un núcleo, mientras que la célula procariota tiene el material genético disuelto en el citoplasma. Es una célula más simple, primitiva y más pequeña que la eucariota. ¿Ok? Ejemplos de células procariotas tenemos a las bacterias y ejemplos de células eucariotas tenemos a las células vegetales y células animales. Similitudes entre una célula procariota y una célula eucariota. Todas las células, tanto eucariotas como procariotas, tienen membrana plasmática, tienen citoplasma y tienen también material genético. La membrana plasmática es la membrana o la capa que está en el exterior de la célula. El citoplasma es el medio líquido que está dentro de la membrana plasmática y donde van a flotar los organelos u orgánulos. Y el material genético, pues es el material eh, que transmite la información de una célula a otra. Diferencias entre una célula procariota y una eucariota. Ya hablamos de las similitudes, ahora vamos a hablar de las diferencias. Una de las diferencias, como ya mencioné anteriormente, es que las células procariotas son más sencillas, más primitivas y más chicas que las células eucariotas. Es una célula más compleja y más evolucionada. Una forma fácil de aprender que la eucariota es más evolucionada que la procariota. Yo siempre les digo a mis alumnos que célula eucariota comienza con E de la palabra evolucionada, es decir, es una célula más evolucionada. Y las células procariotas comienzan con P de primitivo. Es una forma fácil de relacionar las células procariotas con células primitivas y las eucariotas con células evolucionadas. Otra de las diferencias entre estas dos es que el material genético de las células procariotas no están en un núcleo, sino que están dispersos en el citoplasma, mientras que las células eucariotas, el material genético está dentro de un núcleo en forma de cromosomas o cromatina también, y está encapsulada, por así decirlo, dentro de un núcleo separado del citoplasma. El material genético no está flotando en el citoplasma, como en el caso de las células procariotas. En las células procariotas no tienen compartimentos en el citoplasma, por lo cual carece de orgánulos celulares o tiene muy pocos, como por ejemplo los ribosomas. En el caso de las células eucariotas, sí tiene estos compartimentos en el citoplasma, por lo cual tiene numerosos orgánulos dentro del mismo, mucho más que en las células procariotas. Siguiendo con las diferencias, las células procariotas tienen división simple por fragmentación, se fragmentan, mientras que las células eucariotas tienen división o se multiplican por mitosis o meiosis. Las células procariotas son más pequeñas de tamaño comparadas con las eucariotas, miden de 1 a 10 micras, mientras que las células eucariotas miden de 10 o hasta 100 micras.
La membrana de las células procariotas no posee colesterol, mientras que la membrana plasmática de las células eucariotas sí poseen colesterol. Células eucariotas se clasifican en células animal y vegetal, y vamos a hablar de las similitudes y diferencias de estas dos. Orgánulos comunes que tienen las células animal y vegetal. Las encontramos en ambas células. Tenemos a una membrana plasmática. Esta membrana, como les digo, es una capa que se encuentra en el exterior de la célula y es una capa que permite el intercambio de sustancias. Es una capa permeable, contrario a impermeable. ¿Ok? Pasan sustancias a través de ella, desde adentro de la célula hacia afuera o viceversa, desde afuera hacia adentro. Citoplasma. El citoplasma es el medio líquido que tiene la célula y contiene todas las moléculas dentro de ella. Entre ellas, estas moléculas van a formar a los orgánulos, que cada orgánulo tiene diferente función y ayuda a mantener viva a la célula. Retículo endoplasmático. Hay dos tipos de retículo endoplasmático, el liso y el rugoso. El retículo endoplasmático, que aquí lo tenemos en rosa, este va a sintetizar lípidos y proteínas, siendo los lípidos sintetizados por el retículo endoplasmático liso. El aparato de Golgi es el que modifica y selecciona y empaqueta los productos que prepara o que fabrica el retículo endoplasmático y los prepara para su expulsión. ¿Ok? El aparato de Golgi son varias bolsitas, varios sacos aplanados que ahí van a almacenar productos que genera el retículo endoplasmático y los prepara para su expulsión hacia afuera de la célula. Los ribosomas. Los ribosomas, estos fabrican o sintetizan proteínas y los vamos a encontrar en el retículo endoplasmático rugoso. Ahí vamos a encontrar estos ribosomas. Son muy pequeños y se miran como puntilleos negruzcos. Son pequeños y esféricos. Las mitocondrias, estas mitocondrias tienen forma ovalada, tiene estrías y estas se encargan de la nutrición y respiración celular. Es decir, captan oxígeno y liberan dióxido de carbono y también generan ATP por medio de captan los nutrientes y generan ATP, que es adenosíntrifosfato, y esta es la encargada de generar energía, de realizar energía. Sin esta ATP, la célula no tendría energía. Núcleo. Tanto célula animal como vegetal tienen un núcleo y en esta se desarrolla y se replica el ADN, el material genético. Diferencias entre célula animal y vegetal. Ya hablamos de las similitudes, ahora vamos a hablar de las diferencias. La célula animal tiene centriolos, mientras que la célula vegetal no contiene centriolos. Estos centriolos van a ayudar a la división celular. Organizan las estructuras microtubulares y controlan la forma y el movimiento de las células e intervienen en la división celular. Los centriolos intervienen en la división celular de ambas células, perdón, de las células animales, porque mandan hacia los polos a los cromosomas. Cuando hay mitosis, estos centriolos mandan hacia los polos a los cromosomas para generar una nueva célula. Y también lo encontramos estos centriolos en los cilios y flagelos celulares. Los flagelos celulares, que como ejemplo tenemos aquí el espermatozoide, son largos y por lo general son pocos numéricos. En el caso del espermatozoide tenemos solamente un solo flagelo y le permite la movilidad a la célula porque tiene movimientos ondulares.
Ay, perdón. Mientras que los cilios son pequeños y variados. Aquí los vemos como en forma de cabellitos. Y estos permiten a la célula movimiento, también atraen sustancias hacia ellos y les permiten la adición en lugares sólidos. La célula animal no tiene vacuolas, mientras que en las células vegetales sí encontramos vacuolas o incluso una grande que se llama vacuola central. Estas vacuolas van a almacenar sustancias y también expulsan sustancias. Ayudan a destruir o expulsar sustancias. Las células vegetales contienen plastos, mientras que las células animales no. Un ejemplo de estos plastos son los cloroplastos, que son los que le dan el color verde a la célula y generan la fotosíntesis. Pero no son los únicos plastos, tenemos también leucoplastos, cromoplastos, que son los que le dan colores a la célula. Los cromoplastos son de diferentes colores, mientras que los leucoplastos son blancos. La célula animal no tiene pared celular, mientras que la célula vegetal sí tiene una pared celular, la cual le da una protección rígida a la célula, de tal forma que lo encontramos incluso en fósiles. Podemos encontrar esta pared celular. Sin olvidar que además de la pared celular, la célula vegetal también tiene membrana plasmática, ¿ok? La membrana plasmática la encontramos en las dos células, pero la célula animal no tiene pared celular. Funciones celulares. Como mencionamos, la célula es la unidad más pequeña que representamos con vida, de tal forma que realiza las funciones de todos los seres vivos. Las funciones básicas de todos los seres vivos es nutrición, relación y reproducción. Nutrición, la célula se nutre, claro que sí, adquiere nutrientes y también genera energía. Reproducción, las células se reproducen, ya sea por fragmentación, por mitosis o por meiosis, pero hay una reproducción. Relación, las células se relacionan entre sí. Vamos a ver más adelante que hay células, que las células se pueden comunicar entre sí por medio de materiales químicos como las citocinas o las citoquinas. Si quieren ir leyendo un poco para que entiendan mejor más adelante. Estas son las funciones básicas de todos los seres vivos, incluyendo las células, pero pues no son las únicas. También, aparte de reproducción, hay desarrollo, hay muerte, hay respiración. Todo esto también lo realizan las células, todos los seres vivos. Bueno, muchachos, por hoy terminamos el tema de la célula. Es un tema realmente corto, pero es importante para comprender los siguientes temas. El siguiente tema es los tipos de tejidos, para que vayan leyendo, vayan estudiando y sepan por lo menos los tipos de tejidos que existen, porque vamos a hablar a fondo de cada uno de ellos. Pues por mi parte es todo. Que tengan muy buen día. Chao.